Entró en la sala con confianza, bien vestido, llevando sueños más grandes que el traje que tenía puesto. Pero en cuestión de minutos, la sonrisa en su rostro se transformó en incredulidad. El entrevistador ni siquiera miró su currículum, no preguntó sobre sus habilidades y lo despidió con una sola mirada. El color de su piel ya había tomado la decisión por él. Se sintió como si la puerta hacia su futuro se hubiera cerrado antes de que pudiera siquiera tocarla. Pero lo que nadie en esa sala sabía era que la verdad que estaba a punto de revelarse sorprendería a todos. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia lo cambia todo. Su nombre era Marcus, un joven trabajador que había pasado años preparándose para ese momento. Creció enfrentando dificultades que muchos ni siquiera podrían imaginar. Su vecindario estaba lleno de sueños rotos, pero él se negó a dejar que su historia terminara igual. Cada noche de estudio, cada turno de madrugada, cada sacrificio, todo tenía un propósito: conseguir el tipo de trabajo que no solo cambiara su vida, sino también la de su familia. Aquel día, Marcus entró en el alto edificio de cristal de la empresa con el corazón latiendo de esperanza. Afuera, el mundo brillaba con oportunidades. Había pulido su currículum hasta que resplandecía como el oro, lleno de logros, esfuerzo y talento real. Tenía todas las razones para creer que ese sería su gran día. En la sala de espera, otros candidatos hojeaban nerviosamente sus papeles, pero Marcus permanecía quieto, tranquilo, confiado. Creía que sus habilidades y su determinación hablarían más fuerte que cualquier otra cosa. Pero había algo que aún no sabía, algo que haría de esa entrevista una experiencia que jamás olvidaría. Cuando por fin escuchó su nombre, se levantó, ajustó su corbata y entró a la oficina con una sonrisa. La oficina era luminosa, limpia, con el aroma a café recién hecho flotando en el aire. El entrevistador, sentado tras un escritorio brillante, lo miró rápidamente antes de recostarse en su silla. Marcus pensó que aquel era el comienzo de su futuro, pero en realidad era el inicio de una prueba dolorosa que nunca imaginó. Lo que sucedió en los siguientes minutos lo haría cuestionar todo por lo que había trabajado, y al mismo tiempo revelaría una verdad que nadie vio venir. Quédate conmigo, porque la historia real comienza aquí. Marcus se sentó frente al entrevistador con su currículum perfectamente colocado sobre la mesa. Esperaba las preguntas de siempre, sobre su educación, su experiencia, sus metas. Pero lo que siguió fue algo completamente diferente. El entrevistador ni siquiera tocó el currículum. Sus ojos se movieron de arriba abajo, como si buscara algo más que calificaciones. No mostró interés por sus habilidades, ni curiosidad por los años de esfuerzo que lo habían llevado hasta ese punto. El silencio en la sala era pesado, casi sofocante. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron afiladas, cortantes de una forma que Marcus no esperaba. Mencionó que quizás la cultura de la empresa no sería adecuada para él, que los clientes podrían preferir una imagen diferente y que probablemente Marcus estaría más cómodo en otro lugar. Marcus entendió perfectamente lo que esas palabras significaban. No se trataba de cultura, no se trataba de imagen, se trataba del color de su piel, de un juicio que no tenía nada que ver con su talento, su capacidad ni su dedicación. El rechazo no fue directo, pero estaba escrito entre cada palabra. Aún así, Marcus se mantuvo firme. Intentó continuar, explicando sus logros, su formación, los proyectos que había liderado y los resultados que había conseguido. Pero con cada frase, podía ver cómo crecía la indiferencia en los ojos del entrevistador. Era evidente, la decisión ya estaba tomada antes de que Marcus cruzara la puerta. A medida que la conversación avanzaba, Marcus sentía una tormenta dentro de sí. Aquella entrevista debía ser su oportunidad, la recompensa por años de sacrificio. Pero allí estaba, sentado en una sala donde su esfuerzo no valía nada. Todo por algo que él no podía cambiar. El color de su piel. Ese día salió del edificio con el corazón pesado, caminando por los pasillos brillantes que ahora parecían fríos y vacíos. Cada paso resonaba con decepción. Pero lo que Marcus no sabía era que la vida tenía su propia manera de revelar la verdad, porque solo unos días después, algo sucedió que daría un giro completo a toda la situación. Algo tan inesperado que expondría no solo la injusticia que enfrentó, sino también la realidad oculta detrás de aquella entrevista. Y créeme, vas a querer saber cómo termina esto, porque el giro que vino después dejó a todos sin palabras. Pasaron los días, pero la herida de aquella entrevista no desaparecía. Marcus revivía cada segundo en su mente, preguntándose si pudo haber hecho algo diferente. En el fondo, sabía la verdad. Nunca se trató de sus calificaciones. Se trató de algo que él no podía cambiar.
Pero entonces algo inesperado sucedió. Una noche, un amigo que trabajaba en la misma empresa lo llamó. Su voz sonaba entre la ira y la incredulidad. Le contó que había escuchado al entrevistador presumir en la oficina de haber rechazado a Marcus, no por su currículum, sino porque alguien como él no encajaba con la imagen de la empresa. Esa cruel frase se esparció por toda la oficina como fuego. Los empleados comenzaron a murmurar, los correos internos circularon y pronto, la alta dirección se enteró. Lo que debía permanecer oculto había salido a la luz. El Departamento de Recursos Humanos abrió una investigación y cuando contactaron a Marcus, su corazón comenzó a latir con fuerza. Le pidieron que contara su versión y por primera vez, su voz sería escuchada. Lo que ocurrió después fue impactante. El entrevistador, aquel que creía tener todo el poder, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Sus palabras no solo revelaron su propio prejuicio, sino que también mancharon la reputación de toda la empresa. Marcus, quien había salido de esa oficina sintiéndose invisible, de pronto se convirtió en el centro de atención. Su rechazo se transformó en evidencia de un problema más profundo que la empresa ya no podía ignorar. La verdad había salido a la luz, la máscara había caído, y el hombre, que pensó que Marcus no era la imagen adecuada, ahora era quien debía responder por su comportamiento. En las semanas siguientes, la presión aumentó, los empleados exigieron justicia, los clientes comenzaron a cuestionar los valores de la compañía, y la historia se extendió más allá de las paredes de la oficina. Lo que empezó como el silencioso rechazo de un solo hombre se convirtió en un reflejo de algo mucho más grande. El racismo dentro del lugar de trabajo. El entrevistador fue removido de su cargo. Por primera vez, el hombre que había juzgado a Marcus por su color de piel en lugar de por sus capacidades, enfrentó las consecuencias de su prejuicio. Pero la historia no terminó con el castigo. Se transformó en un punto de cambio para toda la empresa. La dirección comprendió que no podía seguir callando. Emitieron una disculpa pública, lanzaron programas de diversidad y establecieron nuevas políticas para asegurar la igualdad de oportunidades en las contrataciones. No era una solución perfecta, pero sí un comienzo. Y Marcus fue llamado nuevamente. Esta vez no solo para otra entrevista, sino para un puesto más alto que el que había solicitado originalmente. Su trabajo, su esfuerzo y su resiliencia finalmente fueron reconocidos. Aceptó la oferta. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque sabía que aceptar ese rol significaba algo mucho más grande que un empleo. Era una declaración. Para Marcus, ya no se trataba solo de éxito personal. Se trataba de abrir puertas para los que vendrían después de él, para quienes serían juzgados antes de tener siquiera una oportunidad. Esta historia nos recuerda que el racismo no siempre grita. A veces, se esconde detrás de palabras educadas y sonrisas falsas. Pero cuando la verdad sale a la luz, tiene el poder de derribar muros y cambiar sistemas enteros. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Cuántas personas talentosas están siendo ignoradas hoy? No por lo que les falta, sino por quiénes son. Piénsalo, comparte esta historia, habla de ella y que sirva como recordatorio de que el silencio solo protege la injusticia, porque cada vez que la verdad se revela, nace una oportunidad de cambio. Marcus aceptó el puesto, pero lo hizo sabiendo que su historia era más grande que él mismo. No se trataba solo de un triunfo personal, sino de un mensaje para todos. El respeto no se gana por la apariencia, sino por las acciones. Su lucha se convirtió en un símbolo, en un recordatorio de que la dignidad, la integridad y la perseverancia pueden transformar incluso el dolor en propósito. Y para quienes alguna vez fueron juzgados antes de ser comprendidos, Marcus representa una verdad poderosa. La justicia puede tardar, pero cuando llega, ilumina todo lo que el prejuicio intentó ocultar. Si tú también has vivido o presenciado una injusticia, comparte tu historia en los comentarios. Quizás tu experiencia pueda inspirar el próximo video y ayudar a crear conciencia sobre la igualdad y el respeto. No olvides darle me gusta, dejar tu opinión y suscribirte para que juntos podamos seguir difundiendo este mensaje. Porque cada voz cuenta, cada historia importa y cada verdad contada nos acerca un paso más a un mundo más justo.